Bueno, estamos de nuevo, chicos. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Profe, mando por mail el link nuevo para el que no sabe. ¿Me hablabas? ¿Alguien me hablaba? Sí, yo Gómez, que si quiere respondo a todos con este link nuevo, así si alguno llega tarde, que se entre directamente al último. Si no, lo mandamos por el grupo de WhatsApp para que todos sepan que es este. No te entendí. Por si, profe, por si entra alguien tarde y no Sí. sabe que nos cambiamos de reunión, va a entrar a la reunión vieja. Mando un Sí, responder claro. a todos en el último mail y le llegan a todos. Sí, y cómo, yo no tengo los mails de todos los chicos, lo tiene Fernando. ¿Ustedes lo Sí, tienen? pero por eso, que responda el Por mail eso que yo los mandó tengo en la Fernando. lista. Dale, yo recién hice ingresar a 2 chicos. Entraron recién. Acá está Micaela Sequeira. Sí, lo hizo administrador, profesor, así también puede... Ah, perfecto. Sí, lo estoy viendo. Algunos chicos me están pidiendo entrar. Y ya los hice entrar. Bueno, ya somos 20 conmigo. Damos unos segunditos más y ya arrancamos. O arrancamos directamente. ¿Están todos? ¿Ahí se ve bien la pantalla? Sí, profe. Sí. Se ve muy bien. Sí, bárbaro. Bueno, arrancamos. No sé si estamos atentos. Arrancamos porque es largo. Así terminamos. Vamos a tratar de hacer un solo tirón, digamos, ¿no? Lo hicimos el otro día y no hacer un intervalo, porque si no se hace medio largo. Bueno, y son todos estos puntos que ustedes tienen ahí los que vamos a ver en este momento. A ver, Federico Leonardo me está pidiendo entrar. Ahí está. Son todos estos puntos, les decía, los que vamos a ver. Muchos de estos puntos ustedes ya lo han visto en materiales, ¿no? Seguramente los han tratado. Lo que tratamos de hacer acá es un repaso y una actualización y alguna suerte de comentarios adicionales respecto a las propiedades del acero. Por ejemplo, bueno, arrancamos con las propiedades físicas, resistencia, ductilidad, soldabilidad, tensiones residuales, que esto seguramente lo han visto, pero hay algunas cosas que posiblemente no. El trabajo en frío, las cargas alternativas, las bajas temperaturas, los efectos de las altas y bajas temperaturas, tratamientos térmicos, que son específicamente los tratamientos térmicos. Los fenómenos de cargas repetidas o fatiga, y bueno, algunos conceptos fundamentales para el acero, como es la fractura frágil y la durabilidad, que tiene que ver con la corrección y cómo se protege el acero. Tal vez estos últimos puntos en materiales, bueno, no sé cómo estarán dando ahora la cátedra de materiales, pero a veces se daba bastante poco de estos temas. Y entonces por eso lo estamos incluyendo dentro de este módulo prácticamente de introducción. Bueno, a ver, ¿dónde está? Ahí. Las referencias. Cuando digo referencias, digo, son anexos, ¿no? Anexos que ustedes tienen dentro de este módulo como posibilidad de ampliar los contenidos que nosotros estamos dando acá. En principio la norma IRAM, IAS, U500-503, esta norma tal vez es la norma que de alguna forma define las calidades de los aceros, de aceptación o rechazo de las partidas de acero. Esta es la herramienta que nos da a nosotros la posibilidad de, haciendo una inspección, si no verifican determinadas calidades,
estar habilitado para rechazar una partida de acero si es de mala calidad, o certificar que es de buena calidad. Entonces se pueden usar, o sea, los estándares mínimos que uno dice, bueno, esto es un acero, calidad tal, están especificados en esta norma. Y por eso que es de singular importancia saberla y conocerla y bueno, y cómo se utiliza. La certificación, una herramienta para confiabilidad de las estructuras de acero. Esto de la certificación de estructuras de acero cada vez se usa más porque las estructuras se hacen en un lugar, posiblemente en un taller que está ubicado en un determinado lugar, y muchas veces en otras provincias o en otro país. Hay que certificarla, es decir, asignar una calidad, después se transfieren a otro lugar, se transportan y se envían a otro lugar y se colocan en otro lugar. Entonces la certificación de una buena ejecución es una herramienta que se está usando cada vez más. Y después hay dos textos o artículos. Uno es Aceros en situación de incendio, que es del profesor brasilero Piñata y Silva. Bueno, que ahí yo saco algunas cosas que doy en una parte muy sintética en este módulo. Y después la prevención de la corrosión. Tiene que ver con efectos de protección de superficies. Es un tema importante, la durabilidad. Cuando uno calcula y verifica una estructura, lo hace como para que ésta permanezca más o menos inalterable durante toda la vida útil. Pero el fenómeno de corrosión puede afectar, obviamente, esa vida útil si no está debidamente protegido. Entonces, ¿cómo se especifican los niveles de protección de los aceros? Es importante tenerlos en cuenta. Bueno, finalmente, para que ustedes vean, tienen una fotografía de lo que es discúlpenme que me están pidiendo ingresar, ahí está. Una fotografía de lo que es la nave industrial de la acería Bragado. La acería Bragado es bueno, es una empresa ubicada obviamente en Bragado, que fabrica acero a partir de chatarra. ¿Qué es chatarra? Bueno, hierro en desuso, hierro de alguna forma que se descarta, se lleva a esta localidad y bueno, se cuela en distintos hornos, se los afina y finalmente se produce nuevamente acero. Aceros Bragado funciona desde hace mucho tiempo y bueno, tiene una calidad, obviamente que la tiene que fijar esa norma, la IRAN 10 U500-503, que es, vuelvo a repetir, es la norma de aceptación o rechazo de las calidades de los aceros. Bien, arranquemos entonces con el primer punto, y es las propiedades físico-químicas del acero. Y, digamos, son las constantes, ¿no? Los valores que básicamente permanecen inalterables de los aceros. Y los ponemos como convencionales de criterios a adoptar en todas las normativas y en el uso que nosotros hagamos de estas constantes. En principio, el peso específico, el peso unitario, o el peso por unidad de volumen. 7.850 kilos por metro cúbico. Esto nos permite fijar un valor que relaciona el volumen con el peso. Y esto también nos da, para los perfiles, para las secciones estructurales, también una relación unívoca entre lo que es la sección transversal de un perfil y el peso por unidad de longitud, que es bastante importante y es de uso permanente, que también refiere a esta condición porque la sección transversal multiplicada por 1 metro de longitud nos va a dar los kilos por metro de cada perfil. Profe, Entonces ahí le avisaron que hay una persona queriendo entrar. Sí, ahí estoy, sí. Ahí me parece que entraron ya.
Bueno, continuamos. ¿Ahí entraron ya? Porque me sigue quedando acá. Bueno, el segundo término que ustedes tienen ahí es el modo de elasticidad. E, que es la relación entre la tensión y la deformación de los aceros, ¿no? Y está dado por ese valor. La norma ISC adopta ese valor 2,04 por 10 a la sexta, es decir, 2.040.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? La norma ISI adopta un valor un poquito diferente y la norma DIN adopta un valor un poquito diferente. El módulo de elástico de corte, es decir, la relación transversal de la deformación, bueno, tiene esa vinculación respecto al módulo de elasticidad. E dividido 2, 1 más mu, siendo mu el coeficiente de Poisson que lo tienen abajo, valiendo 0,30 y 0,50 para cada el periodo elástico y el plano. Y finalmente, el coeficiente de dilatación térmica del acero. Esto es la relación entre el incremento de la temperatura y la deformación del acero. Entonces ustedes saben que el acero se dilata cuando se calienta y obviamente se contrae cuando se enfría. ¿En qué relación? Bueno, en esta relación épsilon. Épsilon es 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, es decir, cada grado centígrado incorpora este valor de épsilon. Es decir, que si hacemos una especie de fórmula, delta L, la diferencia de longitud de una barra de longitud L será el valor de épsilon por el valor de la longitud de la barra por el incremento de temperatura, nos va a dar el valor del alargamiento por temperatura. Bien, siguiendo con las propiedades físico-químicas del acero, sabemos que los aceros tienen distintos componentes de aleación, y esas aleaciones de los distintos elementos le dan alguna influencia en relación a sus características. Bueno, y acá en esta planilla se marcan cuáles son esas influencias de cada elemento de aleación. Entonces, en principio, el carbono. ¿El carbono qué hace? Bueno, mejora la resistencia a tracción, mejora lo que es el límite elástico, pero de alguna forma disminuye la posibilidad de lo que es la deformación, la ductilidad, ¿no? Y así cada componente o cada elemento tiene un signo positivo cuando mejora determinada propiedad y un signo negativo cuando la disminuye. Cuando tiene dos signos positivos en la tablita esta o dos signos negativos, porque la influencia es muy fuerte. Por ejemplo, bueno, ahí tiene varios, ¿no? Pero bueno, estas son los aumentos o las disminuciones de cada una de las propiedades en función de las distintas aleaciones que nosotros queremos ir incorporando. Respecto a la resistencia, vayamos un poco ahora a la resistencia, lo que es la resistencia. La resistencia, bueno, nos da la capacidad de los distintos aceros en un comportamiento inicialmente lineal hasta que se llega a una tensión de fluencia. Y ustedes tienen ese límite de fluencia mínimo para 3 calidades de aceros distintas. Nosotros la norma IRAN IAS 500-503 especifica 3 calidades de acero, que ustedes los tienen ahí. El F24, el F26 y el F36. A veces esto se hacía un poco igual que las naftas, el acero común y el acero especial. Era el F24 y el F36. Bueno, después se agregó este F26 que es un intermedio. Pero, bueno, están referidos básicamente al escalón del límite de fluencia mínimo. Si ustedes ven, el F24 casi coincide con
235, antes era 240, porque esto está en megapascales, ¿no? Esto es 2.350 kilos sobre centímetro cuadrado. Dependiente de los espesores, pero en general nosotros trabajamos con espesores menores a 16 milímetros, y por lo tanto este primer término es el que más pesa. Disculpenme, chicos, ¿cómo hago para entrar a esto? No tengo... ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Tengo una ventanita acá que me dice que necesitan entrar algunos chicos. Bueno, espero que hayan entrado. Bueno, Tienen que ir desde participantes, toquen participantes y ahí le van a aparecer para admitir arriba. Admitir a cada uno o a todos. sí, lo que pasa es que yo tengo pantalla completa. Creo que tiene que dejar de En compartir. la barra de pantalla opciones porque- tiene que poner ver todas las opciones. Y ahí le va a salir participantes. Y en participantes pueda permitir el ingreso. Participantes, sí. Admitir. Ahí se están uniendo los tres chicos. A ver, espero que se admitan. Bueno. Está un poquito compleja hoy, ¿eh? Estaba entonces, estaba definiendo esta planillita de él, que nos da la norma, la planilla principal, que nos da la norma IRAN U500-503, que es, nos da los valores del límite de fluencia mínimo y de la resistencia a tracción, pero también del alargamiento de rotura y el doblado a 180 grados. Nos fija los valores de las resistencias. Les decía que básicamente lo más importante es la primera columna, porque son las piezas que más usamos nosotros, espesores menores a 16 milímetros. Entonces, un F24 se corresponde con una resistencia, un límite de fluencia mínimo de 235 megapascales, que son aproximadamente 2.350, un F26 de 2.500 y un F36 de 3.550 kilos sobre centímetro cuadrado. Esto es lo que nos fija la norma IRAN U500-503. Adicionalmente a esto, la norma nos da la composición química a cumplir. Y entonces también para las distintas calidades de los aceros, F24, F26 y F36, nos fija el componente máximo de carbono, fósforo y azufre que tienen que contener estos productos. Estas son entonces las cuestiones que tienen que cumplir los fabricantes, que nos tienen que asegurar los fabricantes para los distintos tipos de acero, para decir que un acero es de este tipo de calidad. Ustedes me podrán preguntar, bueno, yo compro una partida, y bueno, ¿cómo certifico esa calidad? Bueno, si no tengo esta certificación por parte del fabricante, no puedo garantizar una calidad. En general, el fabricante está obligado a dar esta cantidad. Obviamente, esa obligación se corresponde cuando las cantidades de compra son importantes, porque después las partidas se van mezclando, y una vez que se mezclan no se pueden advertir de qué partida es, pero en partidas importantes, en lotes importantes en los cuales está previsto que yo pida una certificación, esto es perfectamente realizable. Bien, la resistencia ustedes saben claramente que es esta forma, esta relación entre la tensión y la deformación. Tiene un periodo inicial lineal, que ustedes lo están viendo, hasta una tensión de fluencia que se denomina FI. Ese es el intervalo elástico o el periodo elástico, en que las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Después viene un comportamiento en el intervalo inelástico, que es
lo que se llamaba la plastificación. El acero se deforma a una tensión uniforme, la tensión de fluencia, se deforma y es sin incremento tensional. Y después viene otra etapa que es el endurecimiento por deformación. El endurecimiento por deformación. Esta es la historia clásica y lo que nosotros hemos visto en los distintos ensayos de materiales. Y ustedes tienen una probeta a la derecha, hecha con una máquina de ensayo de tracción uniaxial, que finalmente nos da esta configuración final, ¿no? Esto se obtiene de un ensayo unidireccional, es decir, del ensayo unidireccional podemos obtener esto. En todo caso, si los aceros tienen algún contenido más importante de carbono, este escalón de fluencia se va perdiendo y queda, ¿se acuerdan?, el límite convencional de fluencia dado por esa tangente en alguna proporción. Ahora bien, esto que a ustedes es conocido, en rigor, bueno, esto es un ensayo de carga uniaxial. Lo que nos mide es el comportamiento de una barra. Y nosotros, bueno, en muy pocos casos tenemos barras. En general tenemos perfiles, tenemos elementos bidimensionales o a veces tridimensionales, ¿no? Y entonces el comportamiento es diverso. ¿Por qué es diverso? Porque podemos tener un conjunto de tensiones en las distintas direcciones. Sigma X, sigma Y, sigma Z. Si uno analiza un prisma, en los cuales puede tener tensiones en distintos ejes, tanto normales como tangenciales, bueno, la cosa no es tan simple como el ensayo unidireccional. Entonces, ¿cómo relaciono un estado triaxial de tensiones con un ensayo simple? Bueno, mediante las teorías de rotura. No sé si ustedes se acuerdan de las teorías de rotura, que son de aplicación básicamente para los aceros. Las teorías de rotura se acomodan mejor a distintos tipos de materiales. Para el acero, las teorías que mejor representan el comportamiento son las teorías de Huber-Miescher-Henke o la teoría de Guest, que están expresadas ahí en este grafiquito que yo les muestro. La teoría de Guest es la que, de alguna forma en la figura, se muestra como una línea punteada, mientras, o criterio de Tresca, se llama, lo ponen en esta figura. Guess o Tresca es básicamente la misma teoría. En cambio, la de Huber-Miescher-Henke es la que ustedes tienen reconocida como esa elipse, en relaciones a las tensiones principales, sigma 1 y sigma 2. Entonces, ¿cómo se trabajan este tipo de situaciones cuando hay un estado? ¿Cómo se compara un estado en el espacio con un estado bidimensional? Mediante las fórmulas que tenemos ahí. Arriba de todo, esta fórmula FI, que es igual a la raíz, está interpretando un estado espacial de tensiones, bastante complejo, porque en general no hay esta cantidad de tensiones en todos los ejes, tanto normales como tangenciales. Hay situaciones relativamente más simplificadas, y entonces por eso están las fórmulas más abajo. Las fórmulas en el estado plano, que es la que ustedes vienen ahí. No sé si se ve el cursor, chicos. ¿Se ve el cursor donde lo estoy poniendo? Sí. Bien, entonces, ahí esta FI, que es igual a la raíz de sigma X, sigma Y, menos sigma X por sigma Y, más 3 tau X al cuadrado, esta la expresión en un estado plano. ¿Qué significa en estado plano? Que hay tensiones en X, tensiones en Y y tensiones tau XY. Es lo que está pasando en el estado plano, que es lo que nosotros comúnmente llegamos a tener. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Lo que estamos viendo ahí es justamente la representación de cómo es la capacidad resistente para el estado plano. En el caso hipotético
de que tengamos corte puro, se anulan hasta sigma X y sigma Y, y tenemos exclusivamente tau XY. Y la fórmula nos expresa, la fórmula general nos está expresando en este último término cuál es la relación entre la tensión de fluencia para el estado uniaxial FI con la relación de corte. Finalmente, y la última fórmula es la que nos da la relación del corte puro, es la capacidad del corte puro para el estado de fluencia, que es tau, es FI dividido la raíz de 3. FI dividido la raíz de 3. Les quiero pedir que recuerden esta última fórmula, porque es de mucha aplicación cuando nosotros vayamos a tener que verificar las piezas en comportamiento debidos al esfuerzo torsor o de esfuerzos de corte, cuál es la capacidad de las solicitaciones que producen esos esfuerzos. Y básicamente vamos a utilizar esta última fórmula que acá estamos viendo. Tau sub i es igual al FI dividido a raíz de 3. Raíz de 3 obviamente es un número, es aproximadamente 1,71, ¿no? La raíz de 3 es aproximadamente 1,71, y es lo que nosotros vamos a ver que se aplican en las fórmulas de diseño de comportamiento a corte. Bien, quedó claro entonces el tema de resistencia. La resistencia, muchas veces nosotros tenemos que hacer un estado plano de tensiones, o sea, no tenemos lo mismo que un estado uniaxial, pero gracias a las teorías de rotura podemos interpretar los fenómenos bajo esta fórmula sigma x al cuadrado más sigma y al cuadrado menos sigma x por sigma y más 3 tau al cuadrado como la expresión final resistente para este tipo de acero. Bien, vamos ahora a pasar a otro segundo tema. Ya vimos resistencia. No sé si han quedado algunas dudas, chicos, les pido que me pregunten si quedan unas dudas. Estos sistemas de enseñanza son medio complejos para mí, pero bueno, a mí me gustaba mucho más trabajar en un pizarrón y entonces explicar más fácilmente esto, pero a veces se me torna un poquito difícil en la explicación. Pero bueno, esperemos que lo estén entendiendo. Pero de todos modos, al que no entiende, les pido que me pregunten. Una segunda característica particular del acero es la ductilidad. Es tan importante, o más a veces importante, que la resistencia. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, esto lo vemos en una pieza que tiene un fleje, una barra, la cual tiene un agujero. Bueno, si la barra tiene un agujero, las tensiones, o el diagrama de tensiones, tiene una especie de incremento en el borde del agujero, como se ve acá, producto de que, bueno, hay una desviación de las fibras, obviamente, porque no pueden pasar por el agujero, hay una desviación de las fibras, y entonces las fibras inmediatamente adyacentes al agujero tienen tensiones más importantes. Obviamente esta importancia de la tensión depende del área del agujero respecto al área de la barra, de la calidad del acero, de muchas cosas, pero muchas veces suele ser del doble o del triple de la tensión media del acero. Entonces, bueno, para cargas muy bajas, esta tensión máxima suele llegar a la tensión de fluencia muy rápidamente, incluso para cargas relativamente bajas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los aceros? Que si yo sigo cargando, esto llega a la punta, llega a la fluencia y se deforma. Obviamente se deforma y traslada la deformación y la carga a las fibras adyacentes, hasta que prácticamente toda la sección
se compromete a trabajar a una tensión de fluencia, igual que el de la fibra adyacente. Entonces, la rotura se va a producir cuando se llegue a este diagrama, en el cual toda la sección, obviamente, sin contar el agujero, por eso se llama área neta, el área neta por la tensión de fluencia nos va a dar la capacidad de carga final de la pieza. Es decir, que ya desde hace mucho tiempo las estructuras metálicas reconocen la ductilidad de los aceros, reconocen que el acero puede llegar hasta la tensión de fluencia. ¿Por qué puede llegar a la tensión de fluencia? Porque reconoce que tiene una ductilidad que le da esta capacidad de trabajo. Y no considerar estas puntas que se producen y que eventualmente se puede llegar a la tensión de fluencia en cargas de servicio, en cargas bajas, pero la ductilidad nos da la reserva de seguridad importante como para preservarla de la rotura. Este mismo análisis, así como lo aplicamos en tracción, se puede aplicar en flexión, y es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Acá vemos, bueno, como una pieza inicialmente llega a un momento elástico, después se va plastificando y después finalmente se plastifica en toda la sección. Digamos, y la norma toma el momento plástico, Bueno, acá también vamos a ver que gracias a esta posibilidad de la plastificación, podemos llegar hasta digamos, el agotamiento de la sección en flexión, considerando que todas las fibras se llegan a la fluencia, a la plastificación, incluso incorporando a fibras en un eje neutro en la que una está a tracción e inmediatamente otra al lado está en compresión. Esto es una hipótesis de teoría muy extrema, ¿no? Porque en un punto casi inmediatamente uno al lado del otro, uno está a tracción y el otro está a compresión. Bueno, pero digamos la singularidad esta es del momento plástico en estas condiciones de plastificación total, es un extremo teórico. Otro concepto que tenemos que ver es la soldabilidad de los aceros. ¿Todos los aceros son soldables? Sí, todos los aceros son soldables. Lo que pasa es que algunos son más soldables que otros, o son, no diría así porque está mal dicho, pero son más fácilmente soldables, o no se les requieren tantos requisitos. ¿Cómo se mide la soldabilidad de los aceros? A partir de lo que se conoce como la fórmula del carbono equivalente. Fórmula del carbono equivalente, que ustedes las tienen expresadas ahí en función de las distintas normativas. Bueno, las que más se usan son estas primeras. Entonces, el carbono equivalente, como ustedes ven, es la suma de los distintos elementos componentes de la aleación del acero. Obviamente, ingresa el carbono con peso 1, pero después los distintos componentes o elementos de aleación con distintos pesos. Y ahí tienen el manganeso con un sexto, el cromo, el molibdeno y el vanadio con un quinto, y perdónenme que tengo una ventanita ahí que no se me va. Profe, ¿a mayor carbono equivalente es menos soldable? ¿Cómo? A mayor carbono equivalente... Repíteme, por favor. A mayor carbono equivalente. ¿Es más o menos soldable? Cuando el carbono equivalente, acá vemos justamente en la tablita de abajo, cuando es menos soldable. Es menor de 0,40, la soldabilidad es excelente. Entre 0,41 y 0,45 es buena, 0,46 y 0,52 es regular, y más del 0,52 es pobre. O sea que en la medida que vos tenés más aleaciones, bueno, es más, de alguna forma, más complicado soldar. No quiere decir que no se pueda soldar, sino que hay que tomar determinadas precauciones. También les quiero decir
que gracias bueno, nosotros los ingenieros civiles trabajamos con aceros de bajo contenido de carbono. El contenido de carbono está en el orden del 0,2% o menos del 0,2%. Y por lo tanto, la soldabilidad para los aceros que nosotros trabajamos, en general es excelente. ¿Cuáles son las que están más complicadas? Bueno, los aceros inoxidables, los aceros con alto contenido, con altas aleaciones, que son los que trabajan básicamente los ingenieros mecánicos, donde requieren otras condiciones de resistencia y de fragilidad, ¿no? Y de dureza. Ellos tienen aceros un poquito más complicados, con mucha aleación. Entonces están dentro de los que la soldabilidad ya es un poquito complicada. Nosotros en general, todos los aceros que usamos, todos los aceros que se emplean en los perfiles, en las chapas, en las barras, tienen el carbono equivalente por debajo del 0,40. Pero, digamos, las normas miden con esta fórmula cuál es la fórmula de equivalente del carbono. Bueno, otra cuestión. Los aceros, para obtener un perfil, para obtener esta barra, este perfil WT, se pasa por lo que se conoce como laminado en caliente. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, que lo obteníamos de una palanquilla. ¿Se acuerdan la palanquilla? Era una pieza cuadrangular, en la cual se calentaba, como ustedes tienen ahí en la vista de esta fotografía. Uno lo calienta aproximadamente 1000 grados centígrados, o un poco más, 1200 grados centígrados, para hacerla maleable. Entonces, por sucesivas pasadas de rodillo, no va conformando la pieza, va conformando el perfil. Ustedes van conformando este perfil, o cualquier otro perfil, con distintas pasadas de rodillos que lo moldean y lo llevan según la matriz que tiene cada perfil, a los tamaños preestablecidos. Ahora, obviamente eso tiene un proceso de enfriamiento paulatino. Y ese proceso de enfriamiento paulatino, bueno, tiene velocidades más rápidas en algunos sectores que en otros de la sección transversal. De nuevo, bueno, arrancamos de nuevo con tensiones residuales. Le comentaba que, bueno, los perfiles en general se obtienen de lo que se llama la palanquilla. La palanquilla es un pedazo de hierro de 20 centímetros por 20 centímetros por 12 metros de largo, que se lo calienta, como ustedes ven en la fotografía, a 1200 grados centígrados para poder trabajarlo. Eso es la laminación, se pasa por rodillos, diversos sucesivos rodillos que van conformando el perfil para obtener una sección determinada, con una matricería determinada. Bueno, y finalmente se obtiene un perfil como ustedes están viendo ahí, un perfil WT o un perfil cajón, o el perfil que sea. Ahora, ¿qué ocurre cuando se enfría esto? ¿O cómo es el enfriamiento del perfil? Una vez que yo tengo el perfil, la forma del perfil determinado, bueno, se va enfriando, hay un proceso de enfriamiento. ¿Cómo es el proceso de enfriamiento? Bueno, en principio les quiero decir que el acero tiene una condición de conductividad del calor mucho más importante que el aire. El aire en general es un aislante. Ahora, lo que pasa es que el acero está todo en una temperatura superior. Pero bueno, por algún lado se empieza a enfriar. ¿Cuál es el lugar donde se empieza a enfriar? Bueno, en las zonas donde la superficie expuesta respecto a su masa es más grande. ¿Cuál es la superficie expuesta más importante? Las alas, ¿no? Las alas, los extremos de las alas tienen mayores superficies expuestas respecto a su masa. Y las zonas con más inercia térmica se ubican en las zonas de los centros, ¿no? Acá donde se une el ala con el alma, en esos puntos hay más inercia térmica, ahí hay un retardo más importante del calor, se retiene el calor donde hay mayor masa
y menor superficie expuesta al aire. Por lo tanto, a ver, ¿qué ocurre? Lo que primero se enfría son las alas. Al enfriarse las alas, eso se solidifica. Se solidifican primero las puntas, esas 4 puntas extremas de las alas se solidifican primero. Mientras, imaginemos que mientras la parte interior todavía está de alguna forma en estado pastoso, por decirlo así. Cuando esa zona del estado pastoso o más calor tiende a enfriarse, se contrae o trata de contraerse. Pero no se puede contraer porque las alas ya están frías. Las alas están frías y entonces ¿qué hacen? Comprimen a los bordes esos y ellas mismas quedan traccionadas. Finalmente, el estado final de tensiones residuales autotensionadas, porque esto está en equilibrio, no es que haya una fuerza acá, sino que producto del enfriamiento de estas secciones, queda un estado de tensiones como el que se ve en esta fotografía, en la figura, perdón. Hay unas zonas comprimidas en correspondencia con las puntas de las alas y un estado de tracción en los núcleos de donde hay más inercia térmica. Este esquema está precomprimido, pero sin lugar a duda es una situación existente en todos los perfiles transversales. En todos los perfiles transversales. Para la otra sección lo mismo, vale lo mismo, las zonas donde hay mayor inercia térmica quedan traccionadas y donde hay menor inercia térmica quedan comprimidas. ¿Cuál es digamos, la consecuencia de este estado tensional? Bueno, las consecuencias básicamente las vemos acá en esta figurita abajo a la derecha. Es que el comportamiento que nosotros hemos supuesto que es lineal inicialmente y después plástico, se transforma en un comportamiento como está en la figura del medio, esta. El comportamiento es lineal hasta un determinado punto, pero después ya se rompe la proporcionalidad mucho antes que llegara la tensión de fluencia, se rompe la proporcionalidad y hay una curva hasta llegar a la plastificación. Esta rotura de la terminación, la finalización anticipada de la proporcionalidad de tensiones, los investigadores, bueno, de todos los países, pero básicamente los norteamericanos han fijado que está en el orden del 50% de la tensión de fluencia. Es decir, que ya al 50% de la tensión de fluencia ya aparecen la falta de proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones producto de estas tensiones residuales. Esto es muy importante cuando vamos a ver los efectos de pandeo, porque es determinante para estas condiciones. Las tensiones residuales producen dan una consecuencia en los fenómenos de pandeo por este tipo de causas. Otra condición singular que tienen los aceros, y en este caso son los aceros, los perfiles, perdón, los conformados en frío, tiene que ver con el efecto del trabajo en frío. Ustedes ven aquí a la derecha abajo los perfiles conformados en frío. ¿Cuáles son los perfiles conformados en frío? Son los que se obtienen a partir de una chapa, con sucesivas pasadas de plegado en frío, o sea que en temperatura ambiente. Cuando uno dice plegados en frío, no es que están enfriados, sino que están a temperatura ambiente, que no se produce calor. Y entonces se producen estos pliegues, y se obtiene en este caso un perfil C, a imagen y semejanza del UPN, ¿no? Un perfil C. Ahora, estos perfiles conformados en frío se pueden plegar, porque los espesores son relativamente reducidos, entonces
las plegadoras tienen la capacidad para doblar espesores del orden de 1,5 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, a lo sumo un poquito más. Acá en el país hay dobladoras para hasta 4 milímetros, más de eso no hay. Lo común es que estos perfiles estén en 2 milímetros o 2 milímetros y medio. Ahora, cuando uno genera este doblado en frío, lo que está haciendo es generar una deformación, acá en esta línea, una deformación importante. Es decir, no está generando un esfuerzo, sino que está produciendo una deformación. Al producir esa deformación, bueno, estoy cambiando de alguna forma las propiedades del material en estos sectores donde se produce el pliegue, en estas esquinas. Esas esquinas yo estoy cambiando la propiedad. ¿Y cómo es esa propiedad? Bueno, acá lo tenemos en esta nueva curva que se ve acá intermedia. Cuando uno carga un sector de esa sección, se va a hacer no de acuerdo al material original, que es esto que tenemos representado acá, sino un material distinto, en lo cual la tensión de fluencia es mucho más importante. Fíjense, el incremento en la tensión de fluencia que se produce, hay un incremento también de la tensión de rotura, menor, pero hay un incremento. Fíjense la tensión de fluencia, el incremento que tiene, fíjense la tensión de rotura, el incremento que tiene, pero hay una disminución de la ductilidad, y esa ductilidad obviamente es el área encerrada bajo la curva. Acá está la ductilidad virgen, que es toda este área, y la ductilidad reducida casi será la mitad, o menos, en el material que se ha plegado. O sea, hay un incremento de la tensión de fluencia muy importante, hay un incremento de la tensión de rotura menos importante, y hay una disminución de la ductilidad. Otra propiedad o impropiedad, si se quiere, otra cuestión característica de los aceros es cómo responden a las cargas alternativas. Esto yo lo puse en un eje, acá puse la figura de un eje porque es más propio de los mecánicos esto, ¿no? Cuando se invierten los esfuerzos, ¿no? Y la inversión de los esfuerzos básicamente se da en los ejes de máquinas o de automóviles, este tipo de cosas. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del acero? Imaginemos que cargamos a tracción, como se ve acá, se lleva a la plastificación, se descarga y se comprime. Ahora, el nuevo ciclo de carga ya no viene viajando por el mismo lugar inicial, sino que la segunda carga en tracción ya tiene un comportamiento distinto al inicial, y la nueva carga produce este ciclo de desmejoramiento. Esto se conoce como efecto Baschinger, que es una disminución de la capacidad resistente en la segunda etapa de carga, una vez que hemos superado el periodo elástico. Otra propiedad de los aceros, otra característica de los aceros, es que tiene distinto comportamiento con las bajas temperaturas. Las bajas temperaturas. ¿Cómo se mide esto? Bueno, se mide a través de una probetita que ustedes la tienen ahí. Esta probeta cuadrangular tiene bueno, obviamente está normalizada, y es este ensayo de Charpy, ¿no? Que ustedes seguramente en ensayos de materiales los han visto. Se coloca esta probetita y por este martillo se la golpea y se mide lo que es la energía potencial inicial y la energía potencial final, o las alturas donde se lanzó este péndulo, y la altura inicial y la altura final. Esa diferencia de alturas me da la energía absorbida.
si yo las probetas le ponemos distintos grados de temperatura, vamos a ver que las energías absorbidas son distintas. Y esto se grafica en este esquema que tenemos acá a la izquierda. En ordenadas tenemos la energía absorbida en kilos por centímetro. Y en abscisas tenemos la temperatura. En la medida que las probetas son más frías, tienen menores temperaturas, la energía absorbida es menor. Y por lo tanto hay una fractura, se reconoce una fractura frágil. En la medida que aumento la temperatura, la energía absorbida es mayor, y por lo tanto la fractura es dúctil. Para ejemplificar, digamos, si yo tengo un vidrio, yo tengo un material que sea un vidrio, bueno, obviamente tengo una fractura frágil. Si tengo una goma, un elemento neumático, se deforma fundamentalmente, pero no se rompe, la energía que absorbe es la mayor, pero la fractura dúctil. Nosotros en todos los casos deseamos que nuestras estructuras tengan una fractura, si tienen una fractura, que la fractura sea dúctil. En ningún caso nosotros tratamos de que las fracturas sean frágiles, porque las fracturas frágiles no avisan, no nos dejan ver que la estructura tiene un peligro. Entonces, siempre los ingenieros civiles y todos los ingenieros, pero básicamente buscamos que el material tenga un comportamiento dúctil. Para lograr que ese comportamiento sea dúctil, bueno, obviamente hay que tener adecuado nuestro material a determinadas circunstancias. Bueno, una de las circunstancias que hacen que el comportamiento sea frágil, o que no sea dúctil, es que estemos con temperaturas muy frías, o bajo cero. Entonces, cuando tenemos temperaturas bajas, hay que tener cuidado con este fenómeno. Y después vamos a ver un poquito más adelante cómo son. Bueno, vamos entonces, vimos bajas temperaturas, vamos a ver qué sucede en los aceros cuando hay altas temperaturas. Bueno, cuando uno analiza y ensaya una probeta de acero, la respuesta que tiene es la que ustedes están viendo en las figuras. La primera es el efecto de la tensión de fluencia. Esta de que está acá es la tensión de fluencia respecto a la temperatura. La tensión de fluencia se mantiene, más o menos, baja un poquito, sí, ciertamente baja un poquito, pero no tanto. Pero en los 400 grados, digamos, por acá, ¿se está viendo el cursor ahí? Sí, ¿Se ve el cursor? ¿Se ve el cursor? ¿Dónde tengo? Sí. Se ve. Bueno, más o menos Sí, cuando se se ve, llega sí. a los 400 grados centígrados, ahí sí se produce un cambio dependiente, digamos, importante. Ahí se cae la tensión, en este caso la tensión de fluencia. Se cae la tensión de fluencia y bueno, se hace prácticamente despreciable cuando la temperatura llega a los 1000 grados centígrados, ¿no? Entonces, se toma como referencia esta de 400 grados centígrados, porque hasta los 400 grados centígrados más o menos tenemos un 90% de la resistencia. Entonces, 400 grados centígrados es un valor, a ver, entre comillas, aceptable. Sucede más o menos lo mismo con la tensión última, es este segundo gráfico que ustedes tienen acá. En los 400 grados, ustedes ven por acá, que ahí se empieza a caer fuertemente. Y este último es el comportamiento del módulo elástico. ¿Qué pasó con las torres gemelas? Bueno, todos ustedes conocen, supongo que conocen el tema de las torres gemelas. Las torres gemelas eran estas dos torres importantes hechas en acero, con estructura de acero. La estructura de acero resistió perfectamente el impacto de los aviones. Resistió perfectamente el impacto de dos aviones distintos, incluso
dos aviones de línea importante, porque estaban preparadas las estructuras para resistir un impacto del avión. Y lo resistieron, el impacto del avión. Ahora, ¿por qué se cayeron? Se cayeron porque los edificios en Estados Unidos se preparan o se dimensionan, además que para el impacto del avión, se preparan con aislaciones para satisfacer que en un momento dado se llegue a los 400 grados centígrados y les dé el tiempo de evacuación a los habitantes del edificio, en función de la carga de fuego que tienen, en función de su destino. Este es un edificio administrativo, la carga de fuego calculada era del mobiliario, de los papeles, de las cosas combustibles que pudiera tener una oficina, y con eso se calcula una carga de fuego, y con esa carga de fuego se determinan las aislaciones que tienen que tener las barras principales, básicamente las columnas y las vigas principales del edificio. Ahora, ¿qué es lo que no se calculó? La carga de fuego proveniente de los tanques de combustible de los aviones. Esa carga de fuego hizo que esta temperatura fuese en el término de una hora o 45 minutos, creo que fue el lapso que me dio entre el impacto y el derrumbe, que las barras principales del edificio en este sector entraran y superaran los 400 grados centígrados, vinieron hasta 800, 900, hizo caer la tensión resistente del acero, y obviamente todo este volumen de peso propio y sobrecarga que tenía existente, hizo entrar en influencia al sector sobrecalentado, y esto obviamente hizo caer a la totalidad de las torres. Las dos torres cayeron de la misma manera. Y esto es la influencia, obviamente, de las altas temperaturas. En este caso acá tienen cómo se calculan los revestimientos, los espesores de los revestimientos justamente se calculan con fórmulas que da la norma de incendios que tienen los Estados Unidos, y en función de tener 2 horas para evacuar el edificio, se calculan los espesores de los revestimientos para la carga de fuego que se cree tiene el destino de cada edificio. Obviamente, después del accidente ocurrido con las Torres Gemelas, esto obviamente se hizo rever, y hoy tienen otros estándares para este tipo de torres que pueden ser atacadas por elementos terroristas. Una consulta, profe, Sí. sobre ese tema. Porque hay un montón de teorías, y esa que usted indica es la que quedó como motivo de por qué se habían derrumbado. Pero ¿es lógico que caigan así los pisos, que un piso vaya tirando al de abajo, que vayan pisando de un piso superior a los inferiores y que caiga perfecta y no se derrumbe para un costado, por ejemplo? Y de hecho ha caído así, justamente porque todo esto se plastificó, la carga está centrada, esto es un edificio que es un edificio cuadrangular, tiene una carga, vos fíjate que el impacto ha sido, bueno, casi no en una parte intermedia del edificio, ¿no? No sé si este edificio tenía, me parece que eran de 90 pisos, algo así. El impacto se produjo en el piso 60 o algo, 65. O sea que tenía 30 pisos por arriba, con peso, sobre una sección debilitada. Y esto hizo, bueno, que cayera prácticamente en vertical. Sí. Para mí es una rotura de libro, digamos, ¿no? Y es más, las dos cayeron de la misma forma. Digamos, eso evidencia que el colapso se produjo indudablemente por este factor. La estructura es simétrica internamente, quiero decir, ¿no? La estructura es simétrica, es toda de acero. El núcleo de
vertical también es de acero, no hay hormigón acá, es todo de acero, o era todo de acero. Entonces, la rotura es de libro, es clarita, que tendría que darse así. No hubo prácticamente excentricidades, como decís vos, se cayó casi perfectamente vertical. Bueno, la fuerza de gravedad vertical, es así. No sé. Si Creo queda que claro, ¿vos te quedó alguna duda? si el avión impactó de un costado, debería haber debilitado más la Pero sección. a ver, de el un- avión, te vuelvo a repetir, el impacto del avión lo resistió. El impacto del avión lo resistió. La rotura se produce 40 minutos después, o 45, no recuerdo exactamente. Mm. El impacto del avión lo resistió. Y se terminó ahí. Y eso lo resistió a temperatura ambiente, obviamente. Ahora, lo que no resistió fue esta carga de fuego. Lo que no resistió fue la carga de fuego. Ahora, ya la carga del avión es un impacto y después cesó. Digamos, la carga de choque del avión dura unos segundos, ¿no? Sí, pero igual quiero decir, donde impactó el avión, se cortaron columnas, se disminuyó la sección. Sí, sí, se produjo, claro, sí, tenés La razón, sí. primera en ceder. Pero vos sabés lo que pasa, que las columnas que tenía este edificio, bueno, son unas columnas infernalmente grandes, ¿no? Frente a lo que es la estructura del avión, que es prácticamente de aluminio. Es muy, digamos, sí, le impactó, obviamente, en algún sector, pero no llegó al núcleo, el núcleo de acero del edificio es muy robusto. Incluso toda la piel del edificio la piel del edificio son columnas, no sé si vos te fijaste, son columnas que están dispuestas aproximadamente, son de acero, hechas prácticamente con tubos, dispuestas un metro, a una distancia de 1 metro unas de otras. Porque es una estructura que después si quieren la comentamos, es una estructura casi en forma de tubo, ¿no? Lo que pasa es que están una al lado de la otra, y bueno, sí, es una estructura muy, muy importante, la que tiene en la piel y en el interior. O tenía, perdón. Bueno, no sé si te quedó más o menos claro, pero bueno, es una discusión. Hay muchas teorías también que andan dando vuelta, que dicen que bueno, se fue por otras cosas y qué sé yo, pero para mí lo cierto es que la rotura está clara, de que es obviamente de cuestión de la baja de capacidad que proviene del calor producido por el combustible de los aviones. Bueno, otra de las cuestiones referida a los aceros tiene que ver con los tratamientos térmicos. Hay un punto que es un punto de fusión, ¿no? Un cambio de fase, lo que se conoce como cambio de fase. Ustedes lo tienen en este gráfico, ¿se acuerdan? Lo tienen claro, este que es el diagrama de hierro-carbono, el conocido diagrama de hierro-carbono. Tenemos en abscisas temperaturas, en ordenadas temperaturas, en abscisas porcentaje de aleación de carbono. Tienen arriba de todo aproximadamente 1400 y pico, 1450, es variable, ¿no? En función del grado de la cantidad de carbono, el cambio de fase desde líquido a sólido, el material en estado líquido al material en estado sólido. Ahí hay un cambio de fase, ¿no? Está perfectamente definido. Ahora, una vez que se solidificó, el material tiene una distinta composición y tiene una estructura cristalina, que es la que ustedes ven acá, a la derecha. Ahora, ocurre un efecto muy singular en los aceros, que es un cambio de fase en estado sólido a una temperatura intermedia, que es la que ustedes ven acá en esta línea negra, que separa este tipo de acero austenita
de estos que son perlita y perlita más cementita. En estas temperaturas, aproximadamente 800 grados, también es variable porque depende de la composición del carbono de la mezcla, se produce un cambio de fase, un cambio de estructura cristalina en estado sólido. Es muy difícil de entender esto, pero es así. Se produce un cambio de la estructura cristalina del acero en estado sólido entre dos fenómenos distintos de composición del acero. ¿Qué ocurre aquí en este tipo de cuestiones? Este cambio de fase da lugar o permite o habilita hacer tratamientos térmicos. Esos tratamientos térmicos, templado, revenido, recocido, normalizado, son todos tratamientos en los cuales uno lleva al acero hasta una temperatura superior a los 800 grados centígrados y después baja la temperatura en la forma deseada. Si yo lo bajo, si bajo la temperatura en forma rápida, tengo determinada composición del acero. Si lo bajo en forma lenta, tengo otra composición. En general, cuando lo bajo en forma rápida, las estructuras quedan desordenadas. Al quedar desordenadas, las estructuras son frágiles, pero son más duras. Al bajarlas en forma lenta, las estructuras se reorganizan mejor y quedan, al quedar mejor organizadas, quedan en una forma más de comportamiento más dúctil. Entonces, según sea qué es lo que yo deseo para el material, son los distintos tratamientos térmicos que se tienen que aplicar. Y acá viene justamente, se utiliza ese cambio de composición de la estructura cristalina para obtener materiales deseados, ¿no? En general, los materiales de los ingenieros mecánicos, usan estos efectos para tener determinados tipos de máquina, herramienta, para hacer determinados trabajos. Otro efecto, el de las cargas repetidas, ¿no? El de los efectos de las cargas repetidas. Ustedes saben cuáles son las cargas repetidas, las que van, que se van, por ejemplo, las cargas sobre un puente, que van desde un valor, a veces las cargas repetidas pueden ser, como ustedes las tienen vistas acá, variables en el tiempo, pero pueden ser de un máximo o un mínimo, o pueden ser pulsatorias, de 0 a un máximo. Acá en este primer gráfico son las cargas pulsatorias, de un 0 a un máximo, después vuelta a 0, después vuelta a un máximo, después a 0, vuelta a un máximo. Estas son lo que se conocen como cargas pulsatorias. Y después tienen las cargas alternativas, de un máximo positivo a un máximo negativo. Un máximo positivo, un máximo negativo. Tomando un valor R, tenemos las R igual a 1, carga estática, R igual a 0, la pulsatoria, R igual a -1, la alternativa, ¿no? Estas son todas las variaciones de categorización que podemos hacer de este tipo de fenómenos. Si las llevamos a un ensayo, este tipo de cargas, vemos que la respuesta en relación a las cargas estáticas es esta. Hay una disminución de la capacidad resistente dependiendo del valor de R. Las de peor comportamiento son las R igual a de las cargas alternativas, las que producen una disminución mayor. Ahora, después, aproximadamente después de los 2 millones de ciclos, estas cargas se vuelven asintóticas. Es decir, que se disminuye la tensión, pero después se quedan en forma asintótica, tiene una capacidad mínima, un umbral mínimo que se mantiene en su resistencia. Entonces podemos caracterizar, según
sea nuestro fenómeno de acciones de cargas, que sea un puente, o sea, determinado tipo de elemento que estamos calculando, según sea la caracterización de la carga, podemos ver cuál es la disminución que puede producir por este tipo de fenómeno. Esto es el efecto de las cargas repetidas, y esto es la relación de curvas SN. Los mecánicos tienen para este tipo de cuestiones en lo que se llama el diagrama de Goodman. Ustedes lo tienen acá. El diagrama de Goodman es también lo mismo, esta representación expresada de otra forma, un poquito más eficaz para estos tratamientos. Esto es más propio también de los ingenieros mecánicos en tener en consideración. Nosotros lo vemos en algunos casos muy singulares. Por ejemplo, en vigas de puente grúa, lo podemos ver, en elementos así de puente, ¿no? Pero no son casos tal vez comunes, pero sí tenerlos en consideración a veces. Bueno, finalmente, y resumiendo, si se quiere, ¿cuándo tenemos fractura frágil? Bueno, acá yo se los puse. La fractura frágil, muchas veces las roturas no se producen por una sola causa. Muchas veces hay una multiplicidad de causas, que es en general lo que se producen. Cuando tenemos roturas, muchas veces nos damos cuenta que hay varios efectos que se juntan y potencian esa rotura. Y en este caso de la fractura frágil pasa eso. Muchas veces son algunas de las cosas que se van juntando. Cargas repetidas, bajas temperaturas, tensiones residuales, discontinuidades. Las discontinuidades producen picos de tensiones. Triaxialidad de tensiones y aceros con alto contenido de carbono. Este es el combo, ¿no? El combo que nos da la fractura frágil. Posiblemente alguna sea la determinante, sí, pero cuando tenemos de muchas de estas, estamos en presencia de una rotura frágil y es bastante inconveniente para nosotros y es de darnos un dolor de cabeza. Por eso les marqué acá este barquito. Este es el rompehielos, el Irizar, ¿no? Que ahora está en servicio de nuevo. ¿Y por qué le dibujo esto? Bueno, obviamente el rompehielos está en este ambiente, en el hielo, está en temperaturas bajas, pero también está en oleaje, y el oleaje produce cargas repetidas. Y también es una estructura metálica y puede tener inconvenientes como estos. Fíjense acá esta unión soldada, ¿no? La soldadura siempre se dice que tira, ¿no? Tira quiere decir que en la dirección de la soldadura hay un esfuerzo residual, producto del calor aplicado. Entonces yo sueldo así, en esta longitud, tengo una tensión en esta dirección. Y si sueldo así, tengo una dirección en esta dirección. Entonces ahí en ese punto, donde se encuentran las dos soldaduras, tengo una triaxialidad de tensiones. Y esa triaxialidad de tensiones hemos visto en las teorías de rotura que me genera una disminución de la carga que yo analicé en el estado unidireccional. Por lo tanto, hay que tratar de evitar con diseño, fíjense que las soldaduras se toquen, hacerle un agujero, discontinuarla la soldadura y que no se toquen, ¿no? Por eso son todas cuestiones que hacen al diseño. Y bueno, esto es una cosa que para estos casos hay que tenerlo muy en cuenta. Profe. Una fotografía. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Los cordones de soldadura son totalmente frágiles? Los cordones de soldadura generan tensiones residuales. Sí. Y esas tensiones residuales están en dirección al cordón de soldadura. Esto es lo que yo estoy explicando acá con estas flechitas. Los cordones de soldadura generan, obviamente por los cambios de temperatura, generan una tensión residual. Y esa tensión residual está en el sentido del cordón de soldadura. Y bueno, si yo hago estos dos cordones en forma perpendicular y los uno, tengo en ese punto de unión una tensión en dos sentidos, ¿no? ¿Está claro? Bueno, estamos en esta fractura frágil. Decíamos que el combo de las cosas que
que nos complican están dadas acá en este listado. Cargas repetidas, bajas temperaturas, tensiones residuales, discontinuidades agudas de las secciones, agujeros, triaxialidad de tensiones aceros con alto contenido de carbono, bueno, nos pueden generar las fracturas frágiles. Profe, Sí. una consulta, ya que está justo con ese tema y bueno, está dando un ejemplo de un barco. No sé si estaba al tanto, pero los cruceros, las líneas de cruceros, lo que hacen a menudo es agrandar los barcos, los cortan por la mitad y les agregan una sección de varios metros para agrandar la capacidad de esos barcos y no tener que, por ejemplo, tener que comprar nuevos. Exacto. ¿Tiene idea eso cómo es? O sea, solamente se añade y se suelda y eso asegura la continuidad estructural o también... A ver, si vos soldás bien y tenés todos los procedimientos de soldadura, la soldadura es aceptable, está perfectamente, no hay ningún problema. Por eso te muestro la siguiente figura. Lo que se ve ahí, no sé si lo estás viendo a la izquierda, este es un barco también. Esta es la línea Liberty. Los americanos cuando se estaba peleando la Segunda Guerra Mundial, y obviamente en situaciones de guerra se fabricaba lo más rápido posible con lo que había, y se lo sacaban al agua lo más rápidamente posible. Bueno, hubo una cantidad de barcos muy grande, que es esta línea Liberty, que no lo hundieron los cañones de los nazis, o los submarinos nazis, sino se hundieron solo porque se quebraban. Y se quebraban porque presentaban la fractura frágil. Presentaban por la fractura frágil, por esto del oleaje, porque la soldadura todavía estaba en estado de incipiente, digamos, porque no había detalles constructivos, de acompañamiento de la sección que sea gradual, bueno, por distintas cuestiones, en las cuales justamente se vieron en ese momento. Bueno, hubo una cantidad de fallas muy importantes de fractura frágil por este tipo de detalles. Y bueno, en los barcos es una pieza soldada tremenda, que hay que tener controladas las calidades de la soldadura. Hoy, gracias a Dios, bueno, eso se controla, y la capacidad del acero es formidable para ampliar y para achicar, o para, bueno, como vos dijiste, de hecho la capacidad de los barcos se agranda o se achica, y no hay problema, pero hoy las chapas se pueden soldar con la mejor calidad. Siempre que se use un procedimiento adecuado, que eso lo vamos a ver en el capítulo de uniones soldadas, pero si uno usa un sistema controlado con la soldadura especificada, usando el procedimiento adecuado, obviamente esas cuestiones no las tiene. Y bueno, los rigores, pero son estos, lo que hay que tener el cuidado es justamente estas cuestiones que yo les estoy, en forma conceptual y genérica, les estoy comentando, ¿no? ¿Está claro? Clarísimo. Bueno, finalmente, chicos, hay dos métodos de cálculo. Nosotros vamos o siempre, los civiles nos consideramos a la materia como la mecánica de los medios continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que los materiales no tienen defectos, que son homogéneos. Nosotros consideramos que los materiales son homogéneos. Cuando vamos a ver la norma que el material es homogéneo, es un F24, es todo F24. No hay un pedacito que no sea F24. Entonces, ¿cuál es lo que hacemos nosotros? Que la solicitación sea menor que la resistencia, obvio. Entonces, nosotros controlamos que la solicitación máxima que puede tener en servicio una estructura sea menor que la resistencia, lo que puede resistir. Si cumple esto, cumple todo. Y el control de las deformaciones en servicio. Es decir, hay dos verificaciones que vamos a realizar: las solicitaciones y las deformaciones. Mientras eso dé, está todo fenómeno. Esta es una forma de ver las cosas. Es una forma de ver las cosas.
La fórmula, la otra fórmula, la otra forma de ver las cosas, es lo que se conoce como fractomecánica, que tiene más que ver con los mecánicos también. La fractomecánica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la fractomecánica? Ellos dicen que los materiales tienen defectos. Los materiales tienen defectos. Que los materiales tienen grietas o fisuras. ¿Y qué es lo que miden? Miden la tenacidad fractural. ¿Cuál es la resistencia a que esa fractura se propague? Ellos estudian la propagación de la fisura. ¿Cuál es la energía que hay que entregar a la fisura para que se propague y sea causal de producir una rotura? Esto es lo que estudian la gente de fractomecánica. Por eso los conceptos entre los ingenieros civiles y los ingenieros mecánicos muchas veces son distintos. Nosotros, vuelvo a repetir, nos basamos en la mecánica de los medios continuos. Solicitación menor que resistencia, deformaciones menores que las deformaciones admisibles. Los mecánicos, muchos no ven este problema de la solicitación menor que resistencia, eso ya lo tienen por sobreentendido. Ellos van más a las normas de calidad. ¿Por qué van más a las normas de calidad? Porque ellos van más al comportamiento de la propagación de la fisura. Ellos fijan un valor de la fisura y dicen cuál es el comportamiento, la energía que hay que entregar para que esa fisura se propague y sea en determinado momento irreparable. Son dos situaciones distintas. Nosotros vamos a ir, obviamente, por la primera. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? No escucho. Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Vamos ahora a ver otro tema, casi ya estamos cerrando. Aguántenme que ya terminamos, pero ya estamos cerrando. Esto tal vez es lo más, ustedes no lo hayan visto nunca y bueno, es bueno que lo vean acá, aunque sea. Es el tema de corrosión. Tema de corrosión. La estructura tiene que ser resistente, pero también tiene que ser durable en el tiempo. No vale nada que sea resistente y a los 2 o 3 años ya no sirve para nada. Yo tengo que especificar estructuras que resistan y resistan en los términos de la vida útil del edificio. Y entonces tenemos que estudiar la corrosión. Bueno, para el estudio de la corrosión, primero tenemos que saber de qué se trata. Y hay 3 tipos de corrosión distinta. 3 tipos de corrosión distinta. Empezamos por lo que es la corrosión seca o uniforme. Esto es una pérdida de espesor del material uniforme por el grado de que tiene el material de su exposición, por su exposición en el medio ambiente. Y esto lo ven acá, cómo es la pérdida en función del tiempo. Tienen en ordenadas las pérdidas en miles de milímetros, una pérdida menor, una pérdida casi imperceptible en los años, pero pérdida al fin. Y en el eje horizontal tienen el tiempo. Fíjense que el comportamiento de los aceros es mejor cuando están aliados básicamente con cobre, que son los aceros de tipo Corten, que son aceros que se prescriben para estructuras que están expuestas a la intemperie. Fíjense que un acero común, que es el A36, el A36 es un acero común, las pérdidas son importantes, son de 4 o 5 milésimas de milímetro en función de los 7 o 8 años de exposición. Las tasas de corrosión dependen del grado de la contaminación atmosférica. Las atmósferas industriales, ahí está una flechita un poco corrida del lugar. Las atmósferas industriales generan sulfatos, son ricas en sulfatos, dióxido de azufre, y esto ataca al acero. Las atmósferas marinas son ricas en cloruros, obviamente también atacan al acero de otra forma.
El segundo tipo de corrosión, que esa es la corrosión más clásica, ¿no? Más conocida, es la corrosión electroquímica o húmeda. Y esa se da por la presencia La de... electronegatividad entre los compuestos. ¿Cómo? No te escuché, muchacho. ¿No es la diferencia de electronegatividad entre los compuestos del metal? Al tener algo que los una, es como la diferencia de... negatividad que hace que los electrones pasen de un compuesto al otro. Sí, sí, y a eso iba. Pero, digamos, requiere la presencia, por un lado, del metal, por otro lado, del agua, y por otro lado, del oxígeno, o del aire. La presencia de esas tres cuestiones en contacto hacen que se produzca esta fórmula electroquímica que produce justamente hidróxido de hidro. Esta es la composición, y obviamente son las clásicas picaduras que tienen el acero, que va de alguna forma por esta reacción, donde el hierro de alguna forma se sacrifica en función de entregar estos electrones a algunos puntos, y entonces se producen estas picaduras. Bueno, este es el fenómeno más característico, que se puede evitar o se trata de evitar con dos soluciones distintas. Una es lo que se conoce como efecto barrera. Un efecto barrera. ¿Qué significa el efecto barrera? Bueno, de separar el metal del agua y del oxígeno. Es decir, poner una pintura, poner un elemento que sirva de barrera, que no se toque o que no estén en contacto el metal, el hierro, con el oxígeno y el agua. Entonces, eso se conoce como efecto barrera. Es un principio de las protecciones de los aceros. La segunda forma de protección de los aceros es que haya un metal, que en general es el zinc, que actúe como ánodo de sacrificio, es decir, que actúe como el elemento que se sacrifica, en vez de ser el mismo hierro, para producir esta corriente eléctrica. Finalmente, o esta corriente electroquímica. Finalmente, lo que se usa es una conjugación de los dos efectos, del efecto de barrera y del efecto de sacrificio de los elementos, introduciéndole en las pinturas las dos cuestiones, el efecto barrera con el espesor de pintura correspondiente y los pigmentos que son ricos en zinc, en general son ricos en zinc, y que tienen este efecto de sacrificio. Finalmente, el tercer tipo de corrosión es el que se conoce como galvánica o bimetálica. Galvánica o bimetálica. Es cuando está en contacto dos tipos de metales con distinto potencial en la serie galvánica. Y ustedes ahí tienen una serie galvánica con distintos potenciales, y cuando se coloca uno en contacto con el otro, el acero en contacto con el aluminio, bueno, se produce esta corriente galvánica que también sacrifica al metal más electronegativo en función de producir esta corriente. Bueno, cuanto más electropositivo es el metal, más difícil es su oxidación. Cuanto mayor diferencia entre los materiales de contacto, mayor es la velocidad de corrosión. Esta es una cosa media extraña. Se produce, vuelvo a repetir, en contactos en las construcciones metálicas se producen muchas veces cuando tenemos presencia de aluminio o de chapas de aluminio o elementos de aluminio, se puede producir esta suerte de corrosión. ¿Cómo se previene la corrosión? Bueno, en principio con detalles convenientes, ¿no? Tratando de que el hierro no esté a la intemperie, y si está a la intemperie, darle una característica al material
con una aleación, un componente que permita que eso resista a la corrosión, o resolver correctamente la ingeniería de detalles. Si yo dispongo, por ejemplo, un perfil de esta manera, que recibe el agua y mantiene el agua, obviamente es indeseado. Tendría que tratar de resolverlo de esta otra forma. Si dejo, digamos, alguna suerte de receptores de agua, como pueden ser este diseño, bueno, también estoy en presencia es decir, el diseño, o con el diseño, puedo mejorar las características de la corrosión. Bueno, ¿cómo evitamos la corrosión? ¿Cómo evitamos la corrosión? Y para evitar la corrosión, bueno, tenemos que proceder a hacer revestimientos, con pinturas o con otros tipos de elementos. Pero antes de proceder a darle los revestimientos, hay que hacer lo que se conoce como preparación de superficie. Preparación de superficie. Supongo que todos ustedes alguna vez han pintado en alguna casa o algún mueble o alguna cosa, pero lo más complicado de la tarea de pintura a veces no es el pintado, ¿no? Sino es el rasqueteado. Bueno, es la preparación de superficie. ¿Qué significa la preparación de la superficie? Bueno, dejar al material libre de algunos elementos que son nocivos después de la aplicación del revestimiento. ¿Cuál es el objetivo de la preparación de la superficie? La limpieza superficial, básicamente de polvos y de aceites, y de alguna cascarilla metálica. Y después proveerle a la pintura un anclaje suficiente. Estos son los dos objetivos principales. La preparación de superficie es una cuestión relativamente seria, y tiene que ver con que normas internacionales, bueno, mediante distintas elementos de comparación, hacen o nos dan un grado de preparación aceptable, mediano o riguroso. Y esos estándares están dados por las distintas normas. En nuestro país está la norma ISO, pero también es de aplicación, es mucho de aplicación la norma sueca, esta norma sueca que ustedes la tienen ahí. Todas más o menos hacen una descripción de los estándares corrientes de preparación de superficies en distintos grados, ¿no? Y con tablas en las cuales se comparan la terminación de superficie una con otra y se dice, bueno, esto es una preparación de superficie de este tipo. Por ejemplo, acá la destilería de YPF, para decir, está pidiendo una preparación de superficie tipo SA2,5, que es este chorro al metal casi blanco. Esto es lo que está pidiendo Destilería de La Plata para, decir, uno quiere colocar una estructura en ese ámbito, con esa atmósfera tan un poco agresiva. Las exigencias de la Destilería de La Plata es esta preparación de superficie. Eso se logra, bueno, con distintos métodos. En principio, los métodos manuales que todos conocemos a veces no son suficientes. Son la limpieza manual, la limpieza mecánica. Vamos a ver un poquito más adelante. Acá tienen algunos elementos, como son la limpieza manual, que se denomina ST2, o la limpieza mecánica. La limpieza manual es con cepillos de acero, o lijas, o todo este tipo de cosas. La mecánica es ya con estos elementos de rodillos mecánicos que se van poniendo en las estructuras. Y después, básicamente es arenado, ¿no? Son chorros arenado o granallado. Granallados son, de alguna forma, elementos metálicos que impactan sobre la estructura y dejan en distintas intensidades al metal en características que se denominan casi blanco o blanco. Por eso ahí aparece la categoría SA2,5, que es un poco la clásica que se exige acá en IPF. Obviamente,
Esto se hace en los talleres, y este arenado se tiene que hacer en instalaciones adecuadas y en los distintos tipos de talleres, porque obviamente genera toda una cuestión complicada en términos ambientales, ¿no? Hay que tener los rigores para el personal y para las instalaciones, porque cuando uno arena genera todo un estado complicado dentro del taller. Entonces, en general hay recintos especiales en los cuales se lleva la estructura, se puede girar, se puede maniobrar, se puede acceder de un lado, acceder del otro lado, y aplicar la preparación de superficie en todas sus posibles áreas. Pero esto es muy importante, tener una muy buena preparación de superficie. Una vez que se ha conseguido esa preparación de superficie, viene la aplicación del revestimiento. Y los revestimientos pueden ser de distintos tipos. En principio, los revestimientos metálicos. El revestimiento clásico metálico es el galvanizado, obviamente. El galvanizado es galvanizado en caliente, que puede ser individual, como ustedes ven acá en esta pieza. Hay en piezas chicas, por ejemplo, perfiles, o barras chicas, o incluso bulones, o piezas menores. Es una pileta de galvanizado, que obviamente se coloca en caliente, y la pieza se queda inmersa dentro de esta cuba. Ustedes esto lo tienen en estas dos fotografías. En el caso de chapas galvanizadas, este proceso en línea continua lo tiene la ARSA, que es Aceros Revestidos Oceanónima del grupo Techin, que ingresa con un rodillo de chapa negra, pasa por una cuba de galvanizado, y después sale la placa ya impregnada, la chapa impregnada con galvanizado. Obviamente hay un control del gramaje del galvanizado que se inserta en cada hoja, y después pasa a una secadora, y con eso se pasa a una bobina y después se enrolla. Un poco la línea continua está expresada acá en esta parte inferior. Se ingresa con la chapa negra, hay un precalentado, después pasa por la cuba de inmersión de zinc, y después hay una secadora acá, que no está puesta, y después se enrolla nuevo. Y después se vende en chapa o en bobina. Una vez que se tiene en esta nueva posición, después se hace la línea de conformado. Ustedes ven acá cómo es el conformado de las chapas comunes, las chapas de techo, ¿no? Como una vez, a partir de la bobina lisa, estas rodillos nos dan de alguna forma la forma, nos conforma la chapa en línea continua. Otros procesos, en vez del galvanizado, es el electrocincado, es similar. El electrocincado es un proceso similar. Esto se usa acá en la planta de Cidercolor, en Ramelage. El electrocincado tal vez da un cristal más chico y permite mejor la aceptación de pinturas o enlosados. El electrocincado es básicamente para luego hacer la línea, lo que se conoce como línea blanca, o línea de chapa prepintada. La línea blanca es, la línea de electrodomésticos, ¿no? Las cocinas, las lavarropas, los calefones, las heladeras. Bueno, todo eso es la línea blanca, digamos, las chapas con el determinado enlosado. Lo que primero se hace es un electrocincado y después se da el enlosado. Es otro revestimiento, obviamente, de mayor calidad, pero finalmente es un revestimiento fino. Y otra suerte de galvanizado o metalizado es que se hace aplicación con una pistola en frío, ya no en caliente, en frío, que es metalizado manual. Todos estos son revestimientos metálicos.
Otro tipo de protección del acero es el conocido, bueno, más conocido por ustedes seguramente, que son las pinturas, ¿no? Después de la preparación de la superficie, se pinta. Fíjense, bueno, cómo se componen las pinturas en general. Primero los pigmentos, que son los que le dan, digamos, la acción, ¿no? La acción de preservación. Está formado por fosfato de zinc, zinc metálico, óxido de hierro o de aluminio. El vehículo puede ser esmalte, puede ser acrílicos, epoxílicas o poliuretánicas. Y después los aditivos, los que les mejoran algún tipo de propiedad, los hacen más secantes o los que les hacen más, más brillantes, o más de alguna forma de secado rápido. Los mecanismos de acción es lo que yo les comentaba. La protección en barrera, la protección de barrera nos da el espesor. El espesor mayor, si yo quiero mayor efecto barrera, pido mayor espesor de pintura. Si quiero protección anódica, bueno, un distinto pigmento oxidante que le dé esta característica. Y después, las líneas de protección, los esquemas de protección son un primer, que se conoce un primer. ¿Qué es el primer? Es el sellado. Una vez que terminamos la preparación de las superficies, inmediatamente hay que dar un primer, porque si yo hago la preparación de las superficies y lo dejo expuesto a las avatares de la humedad ambiente, en 24 horas tengo de nuevo la cascarilla de oxidación. Entonces, cuando se hace la preparación de superficies, inmediatamente hay una cantidad de horas preestablecida que no se pueden pasar, en la cual tengo que colocar el primer, que es el que me da, de alguna forma, el sellado. Y después puedo hacer las manos, la segunda mano, que es la que genera la segunda mano, es la que me da el efecto barrera, el que me da el espesor. Y la tercera mano es el acabado, ¿no? El acabado. Bueno, la aplicación de las pinturas, ustedes las tienen ahí, son distintos métodos, brocha, pincel, rodillo, soplete, la que se está usando más es el sistema airless, que es de alguna forma un soplete con una pulverización electrostática, es decir, que tiene una carga, la pintura, una carga eléctrica que lo va direccionando hacia el metal, y entonces hay menor pulverización en el ambiente. En esta tablita, yo la saqué de esas guías que yo les había comentado, están unos esquemas de protección recomendados. Esquemas de protección recomendados para que los tengan. Fíjense que según el ambiente, rural, urbano, industrial, marítimo, hay tipos de pintura, y obviamente algunos más importantes, otros menos importantes, en función del tipo de estructura que nosotros queremos preservar. Entonces hay mayores espesores, menores espesores, hay esquemas típicos de selección en los cuales podemos optar, ¿no? Acá se los dejé a modo de ilustración de cómo son este tipo de especificaciones. Ustedes ven la cantidad de manos, los tipos de espesores, y una expectativa de costos, y una expectativa de durabilidad de este tipo de esquema de protección. Finalmente, y con esto terminamos, ¿cómo se especifica una pintura? ¿Cómo se especifica la protección, ¿no? ¿Cómo se especifica en un documento la especificación? Bueno, esto es lo que hay que poner y tratar después de cumplir, ¿no? El método de preparación de superficie, si norma a cumplir, el intervalo de tiempo entre la preparación de superficie y el primer, el esquema propuesto de pintura, es la tablita que yo les mostré recién, el método de aplicación, el número de manos, los espesores húmedo y seco, el lugar de aplicación, detallamiento y procedimiento de reparaciones de puntos singulares. Ustedes tienen ahí alguna suerte de figuras en las cuales incluso hay un medidor de espesor, ¿no? Con un sensorcito que no puede medir los espesores en micrones de la pintura ya aplicada. Entonces con eso controla si el contratista hizo o no hizo, cumplió o no cumplió
con el esquema de protección señalado. Bueno, obviamente, todos estos sistemas de pulverización también tienen que hacerse en lugares adecuados en las fábricas. Por lo tanto, hay un lugar estanco para hacer el arenado y otro lugar estanco para hacer la pintura, porque son lugares complicados ambientalmente para que, bueno, se trasladen a otros recintos que son un poquito más indeseables, donde se genere esta pulverización tan violenta, tanto del arenado como el pulverizado de la pintura. Por lo tanto, tiene que haber en los talleres, los hay, lugares, y bueno, y además la protección del personal también adecuada para preservarlo de todo este tipo de toxicidades. Bueno, y aquí se terminó, chicos. No sé si hay alguna preguntita, pero bueno, tratamos de cumplir, faltan 6 minutos para que se nos cumpla el tiempo, y con esto pienso que, no sé si hay alguna pregunta, quedo a la disposición de ustedes, me dirán. Profe, la semana que viene son 2 clases prácticas. No, vamos a tratar de seguir, porque en general yo, en estas primeras clases yo quisiera avanzar un poquito más sobre la teoría, entonces el miércoles vamos a dar teoría y el jueves práctica. Esto es lo que tenemos pensado con Fernando. Yo con esto terminé el módulo 2, la clase que viene yo daría el módulo 3. Ahora, yo necesito dar el módulo 4, el módulo 4 tal vez es el más... Sí, es el más importante, porque ahí está toda lo que es resistencia a diseño. Y es el que necesitan ustedes para hacer la práctica 2. Entonces yo tengo que apurar un poquito ahora para que ustedes tengan un poquito esta cuestión. Por lo tanto, te digo, el miércoles yo sigo dando teoría y hoy voy a dar el módulo 3. Okay. Bueno, chicos,